Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, abrimos otro miércoles más nuestras puertas de este programa de Puertas Adentro para volver a cerrarlas como hacemos siempre y conocer más y mejor a nuestros protagonistas o nuestras protagonistas en el caso de hoy, saber qué es lo que hay de esas puertas adentro, cosas que quizás la mayoría de los mortales, los cercanos a estas personas no sepan. Y procedemos como siempre a diseccionar esas palabras que riman emocionalmente, como he dicho, con una invitada que es la que tenemos hoy. La primera palabra, ayudar, significa prestar cooperación, auxilio o apoyo a alguien para facilitar una acción o superar una dificultad. También puede referirse a contribuir con esfuerzo o con recursos para lograr algo, o a valerse de algo o alguien para conseguir un fin. Otra palabra muy importante, ilusión, se refiere a dos conceptos principales: una percepción o imagen que no se corresponde con la realidad, como una ilusión óptica, o nos quedamos con esta, la esperanza y el deseo de que suceda algo que se considera atractivo. Ilusión por ayudar a personas que lo necesitan realmente y que en la mayoría de los casos, en todos prácticamente, o en un tanto por ciento muy elevado, no piden contraprestación alguna. Buenas noches, Inma o Inmaculada Ramírez. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Tú eres la presidenta o el alma mater, digamos, de la Asociación de Autismo Javier Barbero de Villanueva del Arzobispo. ¿Quién es Javier Barbero? Javier Barbero es mi hijo pequeño. Y de ahí viene la asociación, viene el nombre de la asociación. ¿Y por qué decidisteis crear esa asociación en torno al nombre de tu hijo? Pues bueno, nosotros antes de crear la asociación, mi hijo ya estaba diagnosticado con autismo, y íbamos a Baeza todas las semanas, 2 días, a dar terapia, y bueno, pues al final unas cosas te llevan a la otra. Él tiene un autismo muy sensorial, no se ataba en el coche, entonces nos exponíamos en la carretera, era complicado, y ya un día decidimos que no podíamos seguir así. Tuvimos un pequeño porrazo con el coche, y entonces dijimos, ¿qué necesita mi hijo? ¿Qué necesita Javier? Necesita una logopeda y una psicóloga. Pues bueno, vamos a buscarla en el pueblo y por lo menos nos evitamos tener que estar cogiendo el coche a diario. Luego me acordé de una niña que venía de Villanueva también, y dije, ¿y qué pasa con ella? Tiene que seguir viajando todas las semanas, y entonces dijimos, montamos una asociación. Y bueno, una gran amiga mía, Begoña y Mariló, que son dos grandes personas para mí, pues me animaron a montar la asociación. Me dijeron, venga, que nosotros estamos contigo, que te apoyamos, que te animamos. Y bueno, dijimos, venga, pues vamos a montarla. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Por qué montamos la asociación? Pues qué mejor nombre que el suyo. O sea que nacen, como la mayoría, casi todas las asociaciones locales, en estos aspectos, nacen por la necesidad o las carencias, mejor dicho, que hay en los municipios pequeños o medianos, como Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo en este caso, de profesionales para que apoyen, eduquen, faciliten el día a día de personas, de este tipo de personas, ¿no? Estas personas con este tipo de patología. A ver, también es verdad que profesionales sí hay básicamente en todos los pueblos. Por lo menos alguna. Sí, bueno, psicólogos, logopedas, normalmente suele haber, sí hay, pero que trabajen específicamente para este colectivo. El problema es que cuando te dicen tu hijo tiene autismo o tiene cualquier otro tipo de trastorno, piensa, ¿dónde lo llevo? Entonces tu mente directamente asocia a una asociación que refleje el nombre de lo que tu hijo tiene, ¿no? Entonces dices, no hay, pero realmente eso, profesionales sí hay. Lo que no hay son asociaciones, que realmente es lo que al final buscamos los padres, porque no solo es que traten a tu hijo, es que tú también tengas esa comunicación con esos padres que tienen también esas mismas características. Sí, lo tienen en por no tu decirlo vida. Un problema. Exactamente, no, porque al final un problema no es, es una condición que cada uno tiene, pero al final lo que te ayuda es hablar con los padres. A mí me ha pasado esto, o tengo esta dificultad, ¿cómo la has atajado tú? A mí me pasa lo contrario.
Y el hablar con ellos, el sentirse que no están solos, que no estamos solos, que no estamos perdidos, que tenemos gente que nos ayude, que nos apoye, que nos comprenda. Porque es verdad que hablas con otra persona que no tiene un hijo con este tipo de características y te sientes un poco como parece que estoy exagerando o que estoy dando mucha importancia a algo que no la tiene. No me siento comprendido. Exactamente, entonces cuando hablas con personas que están pasando por la misma situación, te da esa tranquilidad de decir, bueno, no estoy exagerando, no estoy viendo algo que me estoy inventando o que estoy... ¿no? Está ahí, claro. Y bueno, por lo menos te sientes comprendida, te sientes pues eso, acompañada, arropada. Que al final es lo que nos importa. Fíjate, Isma, que eso es como, te puedo llamar Isma, ¿no? Sí. Que esa es una característica también muy habitual, única entre estas entrevistas que estamos haciendo de Puertas Adentro. Pues hemos entrevistado a Lazos en Colores aquí en Villacarrillo, que es ese colectivo, no es asociación en este caso, pero sí es un colectivo muy cercano a la Asociación Española contra el Cáncer, a Juguetea, que trabajan también con niños, niñas, adolescentes, personas de todas las edades con las mismas características o prácticamente que los vuestros, y todos coinciden en lo mismo. Mari Carmen de Lazos en Colores me decía que ella en su momento, cuando le diagnostican, te pegan ese mazazo el médico y te dice, te pasa esto, ¿no? O a vosotros como padres os dicen a tu hijo, a vuestro hijo tiene estas características. ¿Dónde voy? En la soledad, aparte de la noticia en sí, lo dura que es la soledad en la que te encuentras en ese momento, donde voy, a quién acudo, quién me escucha, quién... Y dentro de esa soledad, la mala costumbre que tenemos de buscar en redes. Me han diagnosticado, da igual lo que sea, sí, y de momento coges internet, es una lacra, ¿qué es esto? Y ves cosas que dices, madre mía, pero de verdad, pero esto me va a pasar, pero esto va a suceder, pero esto... Y ya es cuando se te cae el mundo entero. Entonces sí es verdad que yo eso siempre lo digo, no miréis redes, no miréis nada, que acercaros, que hay gente que os puede informar mucho mejor. Que como digo, cualquier cosa se exagera muchísimo más de lo que es. Te sale una mancha, la miras en internet y la palabra cáncer es la siguiente a la mancha. Sí, es terrible. Entonces tenemos esa fea costumbre de buscar. Además yo fui la primera que cuando salí de la consulta busqué qué es el autismo. O sea, y dije, no puede ser, no va a hablar nunca, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro, y se te cae el mundo. Luego ves que eso no es así. Sí, porque, Isma, vamos a decirle a la gente que no lo sepa, vamos a contarles de primera mano, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno neurológico. A mí me gusta siempre hablar de las cosas y explicarlas como hago en los centros educativos. Me gusta mucho hablar muy básico, para que la gente me entienda, porque me da... mucho coraje cuando empiezan a hablar con palabras muy técnicas y te gusta el tema, pero realmente te pierdes y no sabes ni lo que han dicho. Entonces yo siempre, por ejemplo, a los niños le pongo un ejemplo, y es que el cerebro procesa la información de otra manera diferente. Si yo quiero coger el vaso, pues me voy a agachar y lo voy a coger. Pero a lo mejor si se lo dice a una persona que tiene autismo, se va a levantar, va a salir a la calle, va a volver a entrar y después va a coger el vaso. Es decir, su cerebro procesa la información. De otra forma. Pero de otra forma distinta. Va a dar más vueltas hasta que llegue al mismo punto. Entonces, eso así es como le explico yo, sobre todo, sí, para que se entienda fácil, claro. Porque si empezamos con tecnicismo y eso, al final hay mucha gente que no lo llega a entender. Claro. No porque sean incultos o porque, sino porque a mí me pasa, a mí en el momento en que me hablan con palabras muy técnicas, me pierdo. Me gusta que me hablen claro y que al final todo el mundo que me esté escuchando me entienda desde el primer momento. Claro. Claro, es la base de la educación, es claro y conciso y al grano, a lo que vamos. Además, como estoy acostumbrada a eso, a explicárselo a los niños, pues me gusta hablarlo así. Por eso quería yo que también lo explicaras aquí, porque yo creo que hay mucha gente que sí que oímos, bueno, yo en este caso sí conozco lo que, bueno, conozco no en profundidad, pero sí conozco las características principales de una persona con autismo, aunque imagino que habrá, tú lo has dicho al principio, diferentes grados, ¿no? Sí. Sí, hay diferentes grados, no hay dos niños o dos personas con autismo con la misma dificultad. Hay niños personas con TEA que hablan, otros no hablan, unos tienen un coeficiente intelectual muy alto, otros tienen un déficit intelectual, otros necesitan un apoyo continuo, otros tienen gran parte de independencia. O sea, es que hay un abanico muy grande donde, claro, por eso decimos que no hay dos iguales, porque es que es imposible, porque cada uno tiene
unas dificultades y unas condiciones distintas al resto. Pero no trabajáis solo con personas con autismo, sino también, imagino que ahora vamos a ir hablando de vuestra evolución, porque soy una asociación. Yo al buscar la información para la entrevista, pues sí que me quedé sorprendido, porque yo creía que había oído hablar de vosotros toda la vida, o casi toda la vida. Sin embargo, estáis creados oficialmente como asociación en 2019, sí, prepandemia. Hablaremos de esa trayectoria, pero como te digo, sí me gustaría que me contaras que en ese crecimiento, esa amplitud de miras, ya no solo trabajáis con niños o personas con autismo, sino que se extrapola a otra... Sí, a ver, empezamos con el autismo, pues como te digo, por mi hijo, por la otra nena que también tiene autismo, pero vimos que había muchos más trastornos y dificultades, que la gente necesitaba ese apoyo. A nosotros se acercaba gente a la asociación, pues que tenía un nene con un retraso de lenguaje, que si teníamos logopeda, pues claro, por supuesto. Entonces abrimos el abanico y tratamos niños con cualquier tipo de trastorno, dificultad, sin ningún tipo de problema. ¿Cuántos sois ahora? Pues tenemos algunos más de 40. Hoy, por ejemplo, ha empezado uno nuevo, en un par de días empieza otro nuevo, la asociación sigue creciendo. Yo siempre digo que por un lado me alegro de poder estar dando este servicio y que estén atendidos, por otra parte es verdad que me da mucha pena de ver cómo cada vez hay más niños que necesitan de estos servicios, pero bueno, mientras podamos estar cubriendo las necesidades, pues muy contentos de poder estar aquí. ¿Por qué cree, al hilo, se me vienen tantísimas preguntas, luego vamos a tener que retroceder para volver a hablar de la trayectoria como asociación, pero se me viene ahora mismo a la cabeza, tú lo has dicho, hay cada vez más, desgraciadamente, cada vez más niños con este tipo de problemáticas, ¿no? Digamos. ¿Por qué crees que eso? Pues mira, yo sinceramente creo que ahora mismo la problemática que hay no es que haya más niños con TEA. Creo que ahora mismo... TEA es... Autismo. Autismo. Creo que todo el mundo que tiene algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo, que tiene alguna trastorno del lenguaje, los vamos metiendo ahí, en ese cajón. Es como un cajón desastre y los vamos metiendo ahí. Y creo que el problema que hay es que a raíz de la pandemia, todos esos niños que pasaron por esa pandemia tienen un retraso de lenguaje o un retraso madurativo. Y creo que por eso también es por lo que ahora mismo hay muchos más niños que necesitan este tipo de psicóloga, logopeda, y creo que es a raíz de eso. Ten en cuenta que te hablaban, llevaban mascarilla, no se relacionaban con nadie, entonces las relaciones sociales, cuando tú te pasas X tiempo sin compartir con niños, con compañeros, solo con tu madre, con tu padre, al final eso se tiene que anotar, y hay ciertas edades que son muy importantes. Claro. Y creo que a raíz de ahí es cuando más casos están saliendo. Ya te digo, creo que hay casos erróneos que se están diagnosticando con autismo y realmente simplemente es un retraso madurativo. Sí, ¿tú crees Sí. que no se diagnostica bien cierto tipo de...? Creo que hay eso, que ahora mismo hay muchos casos que pues no están bien diagnosticados en ese aspecto. Que ya es como te digo, vemos que hay un retraso y lo vamos metiendo todo en el cajón desastre, y conforme van creciendo vamos comprobando que realmente ha sido un retraso madurativo, un retraso del trastorno del lenguaje, y ya está, que no hay ninguna otra característica que sea autismo, que tenga cualquier otro tipo de... ¿Y eso es culpa de los profesionales que no diagnostican bien? Yo creo que no es culpa. Al final lo que pasa es que cuando ves que no tiene el nivel, ¿no?, a lo mejor que debe de tener un niño a cierta edad, pues para curarte en salud ya directamente lo mandas, que está bien hecho, que realmente cualquier niño que tenga una logopeda o una psicóloga tampoco le va a hacer ningún mal, al contrario, claro, aunque no tenga nada le va a beneficiar. Entonces no es culpa, yo creo que está bien hecho, pero creo que a veces ya metemos demasiado en el cajón desastre. Meten mucho a la ligera en el mismo cuadrante de... Sí, porque más que nada al final ya no es que los metan, que es lo de menos, porque al final si luego es simplemente un retraso del lenguaje y luego sale. El problema es el soponcio, por decirlo de alguna manera, que le da a esos padres en esos momentos. Claro. ¿Sabes? Es verdad que ahora estamos viendo que te dicen, puede ser que tenga, probablemente, pero yo, por ejemplo, en el momento que no me dieron el probablemente, directamente me dijeron, tiene esto. Ya. Cuando te dicen eso, así, como si te echaran un jarro de agua fría, dices, ¿pero qué me estás diciendo? Entonces, ¿Qué os vino a vosotros, a ti como madre, a tu marido como padre, de esta criatura? Cuando te pegaron cuando dieron esa noticia. Es lo que te digo, no sabía, o sea, no entendía. Nosotros nos salimos de la consulta como, bueno, me ha dicho esto, pero ahora yo tengo que asimilarlo, o sea, lo asimilas después, cuando es lo que te digo, te montas en el ascensor y se te caen las lágrimas. Y dices, ¿pero por qué?
y ya te metes en internet, empiezas a mirar y ya es cuando dices, tierra, trágame. ¿Esto qué es? ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Y luego lo que te digo, al final, con esfuerzo, con ayuda, con unos padres que, sobre todo, que no esconden nada, que es lo principal. El no esconder, que tiene autismo, que tiene lo que sea, mira igual, no pasa nada, no le va a poner una etiqueta en la frente, pero sí es verdad que hablar abiertamente de lo que hay, de lo que tiene, sí, eso ayuda mucho. Base de la integración. Yo no me prefiero siempre hablar de la inclusión. O inclusión, me gusta la integración, porque al final hablamos de que venga, vamos a integrarlo en la clase. Yo no quiero que lo integréis en la clase y que esté ahí en la clase. Quiero que lo incluyáis y que participe y que haga igual que el resto. Que son palabras muy parecidas, pero exactamente, tienen connotaciones muy diferentes, depende de cómo tú las mires. Pues de inclusión vamos a hablar también, pero volvemos a ese 2019. Ya me has contado que nace la asociación por esa necesidad que tenéis de que alguien cercano en la población trate a vuestro hijo, pero claro, el apoyo de tu marido, el tuyo, tu iniciativa propia, gracias a tus amigas también, por ese apoyo, valga la redundancia, que te dieron, tu marido evidentemente, y os ponéis en marcha. ¿Cómo se pone en marcha? Pues nada, lo primero que hicimos fue solicitar al ayuntamiento una instalación, una aula. Nos dejaron tuvimos que sacar un préstamo para poder arreglarla porque estaba bastante mal. Esa aula la partimos en dos para poder atender logopedia y psicología a la misma vez. Y bueno, pues la verdad es que el pueblo también siempre se ha volcado con nosotros a la hora de, pues no sé, hemos hecho algún acto, algún desfile, hemos vendido calendarios, hemos hecho cualquier cosa que se nos ha pasado. De lo que se nutre en la asociación. Exactamente, cualquier cosa que se nos ha pasado por la cabeza, siempre que hemos hecho, todo el pueblo siempre se ha volcado, no solo el pueblo, alrededores, hemos hecho alguna cosilla también en Bea, aquí en Villacarrillo, o sea que es verdad que hemos tenido muchísima suerte de que la gente, al final creo que todo el mundo piensa, tenemos hijos, tenemos nietos, en algún momento a lo mejor nos puede tocar, y creo que se vuelcan muchísimo, entonces hemos tenido muchísima ayuda siempre, de ahí no me puedo quejar en absoluto, de todo el mundo, y ya te digo, empezamos así, lo montamos, luego es verdad que al paso del tiempo vimos que era bueno un aula sensorial, y dijimos, venga, vamos a ver si lo conseguimos. Y bueno, pues como estamos diciendo, hacemos un acto, se recauda un poco, de otro sitio otro poco, y bueno, también la montamos hace ya un par de añetes y la verdad es que muy bien, muy contentos también. Y también vimos que bueno, que la necesidad de una profesora de educación especial, también veíamos que los nenes que tienen algún tipo de discapacidad o de trastorno necesitan un poco más de apoyo también en ese aspecto, no todos por suerte, pero vimos también la necesidad de que era importante también tener esa figura dentro de la asociación. Claro. Y bueno, creemos que cumplimos básicamente todas las necesidades y bueno, si el día de mañana vemos que hace falta otra, pues seguiremos tirando para adelante. Trabajando para conseguirlo, ¿no? Pero de todas formas, si estamos hablando de 6 años vista, ¿no? Con el parón de la pandemia, o sea, habéis conseguido mucho en muy poco tiempo. Sí, la verdad que sí, que vamos creciendo poquillo a poco, es como este año vienen 3 más, el año que viene antes de curso, luego es verdad que trabajamos todo el año. Hay asociaciones que en verano pues descansan o cierran, igual que el colegio, no es como el curso escolar. Nosotros trabajamos durante todo el año. En verano también aprovechamos para hacer actividades con ellos, nos los llevamos a la piscina todas las semanas para que se relacionen, para que se diviertan, para que disfruten y a la vez trabajar con ellos, porque al final están divirtiéndose, pero también estamos trabajando. Claro. Y bueno, pues intentamos eso, que ellos trabajen a gusto, que se diviertan, que no sea una cosa que viene y te sientas en la silla a estudiar o a trabajar, a hablar, a pronunciar, no, vamos a hacerlo jugando, tenemos profesionales que son increíbles. Vamos a hablar del día a día, si te parece, porque nos tenemos que ir a publicidad, vamos a hablar del día a día, bueno, vamos a hablar de otras muchas cosas, pero también de ese día a día, de cómo se trabaja, ya más detalladamente en vuestra asociación. Y lo haremos, como hemos dicho, como digo, lo haremos después de la publicidad, después de Puertas Adentro. De Puertas Adentro, con Manolo Jiménez. Pues volvemos de la publicidad y seguimos con nuestra invitada de hoy, con Inma, villanovense y presidenta o alma mater, como hemos dicho en un principio, de la Asociación de Autismo Javier Barbero. Inma, nos habíamos ido a publicidad
con una cuestión en el aire y que no es otra que saber exactamente cómo trabajáis el día a día, cómo se trabaja diariamente con estas personas, que hemos dicho que son 40 de momento, que imagino que no serán solo de Villanueva del Arzobispo, sino que trabajáis a nivel toda la comarca, ¿no? ¿Cómo es ese día a día? Bueno, bien, nosotros es verdad que también estamos siempre en contacto con los profesionales que trabajan con estos niños fuera de la asociación, es decir, con los centros escolares. Nos gusta estar siempre en contacto con ellos, tanto en centros escolares como en los más pequeños que están en el CAI, para trabajar siempre todos en la misma dirección y no que cada uno trabaje por un lado, porque al final los chiquillos también se pueden cansar, se agotan y es mucho más fácil trabajar si estamos todos unidos. Y nada, nosotros, todas las profesionales que tenemos, preparan sus terapias, adaptan el material que haga falta o se compra lo que haga falta para cada niño. Como hemos dicho antes, cada uno tiene unas necesidades diferentes. Y bueno, tenemos la suerte de que a día de hoy tenemos material para todo y como te digo, si nos falta, pues se compra, que eso nunca nos puede faltar. Claro. Y bueno, intentamos que terminen con la logopeda y se vayan con la psicóloga y luego al aula sensorial. Intentamos que sobre todo los que vienen de fuera el mismo día lo puedan hacer todo para ahorrarles un viaje. Los que están aquí en el pueblo, sí es verdad que hay algunos que prefieren venir un día a una cosa y otro a otra para que los chiquillos también tengan actividades porque no tienen extraescolares. Y es como la obliga un poco también a salir y a trabajar. Y intentamos eso, adaptarnos siempre, hablar con los padres, cómo ha ido la semana, cómo ha ido el día, has visto alguna cosa que nos tengas que informar, que creas que podamos decir. Intentamos sobre todo eso, tener mucho contacto con las familias, con los centros escolares para trabajar lo mejor posible con ellos. La educación, que es la base de la ciencia. Educar desde pequeño en esa inclusión de la que estábamos hablando, que es la palabra clave. Inclusión de estas personas, que no se les vea como algo raro. Es que no me gusta para nada. Pero es la palabra que me parece una palabra horrorosa. Pero claro, ahora mismo no saldría otra, ¿no? Pero cruelmente es así, algo diferente, prefiero esa palabra. Diferente, para que no se les vea como algo muy diferente a lo que haya que acercarse ya con prejuicio, sin saber exactamente a quién te estás acercando y qué clase de persona a la que te estás acercando. Que no es nadie peligroso, que no es nadie que te vaya a hacer nada malo, ni que una persona a lo mejor que tienes que aprender mucho o que te puede aportar mucho más de lo que tú te crees. Pero claro, es un niño, no lo sabe. Pues por eso hay que entrar dentro de los centros educativos. Es verdad que en los centros educativos ya se habla mucho sobre el tema, sobre la inclusión y lo veo a diario. Pero es verdad que a nosotros sí nos gusta mucho acercarnos a los colegios, hacer nuestras charlas. Nos gusta sobre todo no hacer charlas en sí, que se sienten y que nos escuchen. Nos gusta mucho hacer actividades para que ellos se pongan en la piel de las personas que tienen discapacidad. ¿Qué tipo de actividades hacéis? Pues mira, por ejemplo, hace un par de veranos hicimos un circuito, una silla de ruedas, nuestro circuito, otros iban con los ojos vendados, como si era una persona ciega, otro te tiene que guiar. Meter las manos en arena o en cosas con los ojos cerrados para que entiendan lo que puede sentir una persona con autismo, con el grima que eso le puede llegar a causar, ¿no? O el ponerte el sonido a tope, hablarte muy rápido, incluso diciéndote palabras al revés, para que entiendas como una persona con autismo, si no le hablas despacio, no te va a entender porque entiende, pues eso, lo que tú has entendido, nada, si yo te hablo así. La importancia de los pictogramas, de adelantarles las cosas. Intentamos hacer muchas actividades para que ellos se pongan, como te digo, en la piel de este tipo de personas, ya tengan autismo, tengan cualquier otra cosa, y cuando terminamos las actividades nos vamos muy contentos porque vemos que han entendido cosas que no sabían. A mí algunos de compañeros de clase de mi hijo me dicen, ahora entiendo por qué Javier se va solo allí, o ahora entiendo, y ahora, no, Javier no lo toques, que es que no le gusta que le toquen. Pues lo entendéis, pero también entienden ya que no es que no quieran que lo toque porque es un arisco y no quiere ser tu amigo, no le gusta que le toquen porque no puede con eso, o no puede ensuciarse porque no le gusta meter ahí las manos, no puede obligarle. Entonces como entienden que él es así y que lo ven como algo normal, no como lo vería alguien, como hemos dicho antes, que es diferente o que es raro porque míralo, está allí solo, no está allí solo, porque necesita su espacio ahora mismo, porque estamos aquí con el ruido y no le gusta y está allí. O sea, al final vemos que lo entiende. Sí, ¿no? No, me refiero que lo que diría ahora... Comprendo que sea así, porque me están educando para que yo comprenda que eres así. Exactamente. Que no eres nada
raro, distinto, si exactamente. lo querés así, ¿no? Entonces es verdad que en los yo no me centros... puedo acercar a ti porque no te gusta que me acerque a ti y ya tú te acercarás en su momento, o sea, lo tienen aceptado, o sea, no vamos, pero sabemos que tú cuando quieras vienes, ¿no? Ellos entienden que, por ejemplo, en el caso de Javier, él necesita su espacio, no le gusta que lo estén abrazando, que no le gusta, entonces lo entienden, pero eso es a raíz también de eso, de hablar con ellos, de que lo han visto desde pequeño, y se habla de eso, de inclusión, de realidad, de lo que hay, de lo que ven, no se esconde nada en ningún momento y al final lo van aceptando y lo ven como algo normal. Claro. Tú, quizás vosotros, quizás os habéis parado, bueno, quizás no, seguro que es así, os habéis parado más a valorar y a poner sobre la mesa este tipo de problemáticas, sobre la inclusión. Nosotros, yo he tenido la oportunidad de trabajar, de entrevistar también a personas que, pues, bueno, Juguetea llevan también muy poquito tiempo, pero hablaba con una de sus cabezas visibles y ella me decía que tiene también un hijo maravilloso, especial, y me decía que se avanza en ese sentido, en el educativo, pero que todavía cuesta muchísimo trabajo hacer entender a un niño, a una niña, que ese niño o niña de su clase es diferente. Todavía cuesta mucho. Y que eso puede ser también ya no solo la base de la educación en el colegio, sino en la casa propia de esos niños o niñas normales. Claro que cuesta. A ver, y sí, en la casa, como dices, de los niños normales, pero es porque también al final en los colegios están aquí ahora, luego están en casa. Si en el colegio se les enseña que tienen que estar todos juntos, que hay que tener esa inclusión, que no pasa nada, pero ahora vas a celebrar el cumpleaños, por ejemplo, y a ese niño no lo invitas, lo dejas fuera, ahí voy. Al final son los padres los que están enseñando eso a su hijo. Eso es. Ahí ya el centro escolar o nosotros, los padres de los niños que sí tienen algún tipo de trastorno, no podemos hacer nada. Claro. Entonces ahí sí es verdad que para eso están luego también los talleres, por ejemplo, de familias que se hacen charlas para que los padres también entiendan lo que es la discapacidad, lo que es un diagnóstico, el proceso que tiene, cuáles son la problemática, las dificultades que se pueden encontrar, que al final es como yo digo, que todos deberían de entender eso y sobre todo, primero por si algún día no sabemos lo que nos puede pasar. Falta ahí. Exactamente, y luego aparte para entender que no solo pasan por aquí y se van, que está el día a día, el mañana, que hoy son niños, mañana son adultos y tenemos que dejarlo, que no nos vamos a quitar de medio. ¿Qué hacemos? Esta persona ya porque tiene una discapacidad lo dejamos al margen o lo quitamos, no le permitimos que, no. Esa persona a lo mejor, es como yo digo, la gente que no tiene nadie en el entorno no lo entiende, pero por eso se hacen charlas y tienen que ir y tienen que entender y tienen, pero cuesta mucho atraer a la gente que no tiene ningún tipo de discapacidad cerca, que vaya a esas pequeñas charlas y las vea. Pero yo, bueno, invito siempre a la gente a que las haga porque son muy interesantes. Bueno, también sirven, creo que este tipo de programas, ¿no? Para hacerlo llegar a la gente. Sí, por supuesto. Que por eso creamos también un poco este espacio, para que la gente conozca de puertas adentro qué es lo que se hace en una asociación. Y volviendo a esa tema, es muy triste, la verdad, en muchos casos, no en todos, porque Juani Pulido, que es esa cabeza visible de Juguetea en Villacarrillo, me hablaba de eso, pues de los cumpleaños, por ejemplo, un cumpleaños, que de repente esos padres no inviten a esos niños a un cumpleaños, o que les cueste a su hijo Manuel, que ya tiene 30 y algo de años, le cueste encontrar amigos, siendo independiente, más o menos independiente, ¿no? Y no le cueste encontrar amigos. Tienen esa dificultad a la hora de tener esas relaciones sociales y es muy difícil porque al final, a ver, el mío es más pequeño que el de Juani, pero voy viendo que conforme van creciendo se van haciendo los grupos, pues este grupo se va a fútbol, este va al otro lado, cuando vayan a salir, pues evidentemente no tienen para entablar esa conversación tan fluida que tiene el resto, volvemos a lo mismo, hace cosas que no son... son diferentes, entonces como pues no lo llamamos,
eso, por desgracia, creo que es así y va a seguir siendo así. Sí. También es cierto no que se ha conozco avanzado gente en ese sentido tanto como se como se desearía. debería de avanzar. Pero bueno, yo confío en que poco a poco eso también se vaya rompiendo, esas barreras, y la gente, si es tu amigo ahora, con 4 años, con 7, con 8, será con 10 y con 15 y con 20, y que sigan teniendo ese tipo de relaciones. Es verdad que al final unos se van a estudiar fuera, sí, bueno, se pero quedan aquí, es como que al final se rompe un poco también, no es lo mismo que cuando llevan esta recorrida, pero sí es verdad que suele pasar y al final se ven solos. Se ven bastante solos, pero bueno, también hay que forzarlos un poco a ellos, en que también tienen, yo sé que es muy difícil, pero hay que intentarlo, hay que, venga, pues, si no te llaman, llama tú, o ve un rato, o hay que intentarlo, y eso que es muy difícil, y que bueno, muchos de ellos mismos son los que no quieren tampoco, o se sienten bien estando solos. Sí, que no tienen final, esa necesidad. Exactamente. Pero bueno, hay diferentes grados, como hemos dicho, de autismo, de otro tipo de patología. Pero en el caso concreto de Manuel, él sí. Si quiere, si le gusta. Está en todos sitios. Pues mira, está en todos sitios, pero es muy bueno. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que me emocionó mucho, es el hecho de que qué poco rencor tienen. O sea, son muy buenos. Es que no tienen tienen maldad, es como dice. No me han llamado pues porque se le habrá olvidado. El cumpleaños me refiero. Sí, no se va a reír jamás como no nos reímos de ellos, ellos no tienen esa maldad. Es que no tienen. Tú te puedes estar riendo de él y él se va a reír contigo. Porque no tienen maldad ninguna. Tienen una inocencia pura que da igual la edad que tengan, que no la pierden nunca. Claro. Y eso es algo que debería de contagiarse al resto de la gente. Y de lo que deberíamos aprender todos, desde pequeños hasta... Pero bueno, desgraciadamente tiene que seguir siendo así, o hay que seguir, trabajando para que deje de seguir siendo como es, ¿no? Así es, yo creo Por que eso cada vez se trabaja más y bueno, y se ven más cosas. Eso, antes veías a alguien trabajar por un lado, pero míralo, ahora ya Villacarrillo, nosotros, Baeza, entonces al final, unos por un lado y otros por otro, al final creo que llegaremos más lejos, y entre todas la unión hace la fuerza. Claro. Y la ayuda fundamental, como tú has dicho al principio, que te sientes muy orgullosa del pueblo de Villanueva del Arzobispo en concreto, por lo bien que os ha acogido, es curioso, los pueblos pequeños o medianos, como es el caso de Villacarrillo, Villanueva, repito, se vuelcan mucho en este tipo de iniciativas que se crean, quizás también porque somos vecinos. Y todos nos conocemos y todos saben que tu caso concreto cuál es y por lo que trabaja y con quién trabaja, y eso anima a que la gente se vuelque más, ¿no? Al final eso, te conocen, también te ven trabajando todos los días, ven el esfuerzo que haces, no solo con tu hijo, sino con el resto. Con los demás, claro. Entonces, creo que al final tú lo estás haciendo y muchas veces dices, no se ve el trabajo que haces, que tampoco lo haces porque se vea, sinceramente lo haces porque hace falta, pero bueno, luego ves que tiene repercusión. Y es cuando se acercan y te dicen, pues he visto que habéis trabajado esto, que habéis hecho esto, qué alegría, y dices, sirve de algo. Al final la gente, parece que no, pero se informa, se entera, ven los avances y dice, no puedo estar más orgullosa. Claro. Como digo, ya no es que colaboren contigo, es que realmente ven que estáis trabajando y ven que si hacen algo y te compran una papeleta para una cesta o lo que sea, ven que ese dinero, ese beneficio está ahí, se está trabajando, y se ven los avances de la cercanía. Al final, exactamente. Claro. Al final se ve el trabajo, se ve el esfuerzo, se ve lo que se está consiguiendo, y al final pues es como todo. Al final no vas pidiendo dame 1.000 euros o dame, no. Cada uno lo que quiere, cuando puede, colabora con lo que sea, y siempre agradecidos, siempre muy contentos, de verdad muy orgullosos de toda la colaboración que hemos tenido. Claro. El pueblo siempre se vuelca. Y bueno, como te digo, ahí seguiremos con ellos. Nosotros también nos involucramos mucho en el pueblo a la hora de, si hay que hacer alguna actividad, siempre estamos ahí, lo que necesiten. Intentamos, por ejemplo, con los comercios, hace unos años hicimos pictogramas para todos los comercios que nos pidieron. También es una forma de ellos mismos acercar la asociación al público, ayudándonos en ese aspecto. Así que, como les decía siempre, no solo ayudáis a los niños con autismo o con otro trastorno, también a las personas mayores con Alzheimer,
que al final todo se va uniendo y cuando una persona mayor con Alzheimer se queda un poco perdida y ve el pictograma sabe dónde está. Claro. Y al final nos Sí, quedamos con eso. porque hay gente que no sabe lo que es un pictograma, que también se lo podemos aclarar, ¿no? Porque hay personas, niños, niñas o adultos, por vosotros creo que trabajáis hasta con gente de más de 50 años, ¿no? Sí. O sea, que no solo niños y niñas, sino que también estamos Nosotros hablando con adultos. trabajamos, el más pequeño tiene 2 años y el mayor tiene 54 años. Que tienen que tener una herramienta para que, por ejemplo, pues le puedan explicar a su manera a la policía local, pues si se han perdido, si tienen algún tipo de problema, el que sea, ¿no? Y para eso vosotros también trabajáis. ¿Esos son los pictogramas? Sí. ¿Qué es un pictograma exactamente? Es una imagen. A ver, si quieres hacer, por ejemplo, nosotros en casa utilizamos imágenes reales, es decir, pues la foto de tu madre, de tu padre, de tu habitación, de tu zumo, de tu botella, pero luego utilizamos pues pictogramas de imágenes, la imagen de un colegio, el pictograma del colegio, en todos los centros comerciales que hemos puesto, o por ejemplo un libro de comunicación que hicimos a la policía local. Pues eso, pictograma de imágenes de las partes del cuerpo, de personas, a la hora de, por ejemplo, me ha tocado alguien, ¿dónde te ha tocado? Para que ellos puedan hablar y puedan comunicarse de una manera fácil para que también la policía local en este caso pues pueda entenderlo, porque cuando se te acerca un niño que no habla o no lo pueda llegar a entender, la manera de comunicarte es a través de imágenes. Claro. Hay que comunicarse de alguna manera y esta es la propia de ellos, ¿no? Es la manera más fácil para ellos. ¿Y las administraciones cómo ayudan? Hablábamos con lo que se vuelca el pueblo, ya no, nuestro queridísimo pueblo, en estas cosas, en estas cuestiones, pero también tenéis, imagino que le pedís mucho a las administraciones, la local, la comarcal, la provincial, la nacional, en fin, bueno, todas las administraciones. ¿Qué respuesta tenéis? No solemos pedir mucho, la verdad. Es verdad que pedimos una ayuda a la Junta de Andalucía, llevamos pidiéndola un par de años y es la única ayuda que pedimos. No solemos pedir más. Queremos que ahora mismo lo que queremos lo tenemos. Tenemos para seguir trabajando. Ahora mismo no tenemos nada que decir, no hace falta para poder trabajar algo. Entonces es verdad que así vamos bien. No nos gusta tampoco pedir ser muy pesado. No, si pero no hace serlo, falta algo, sí, pero si no te hace falta, bueno, ¿para qué? También, claro. Al final, como digo, teniendo para pagar lo que hace falta, los gastos, y teniendo para que a ellos no les falte, no necesitamos tener una cuenta con 10.000 euros o algo que venga, porque hay ayuda, vamos a pedirla y compramos. Si no te hace falta, pues cuando te haga falta, lo pidáis. Es verdad que no nos gusta a nosotros tirar, venga, vamos, no. A ver, cuando te viene algo... Muy loable también y muy noble por vuestra parte, porque quizás también en ese pensamiento esté, oye, nosotros no necesitamos tanto, a lo mejor necesitan otros más, a los que se les pueda arrimar el hombro. Y exactamente, por parte nosotros de pues si necesitamos, pues cuando llega el momento de subvenciones, pues las solicitamos. En vez de solicitar 2, pues pedimos 4 si no hace falta. Pero es verdad que cuando... dice, ahora mismo lo tengo. Al final una subvención tienes que justificar y tienes que decir para qué lo vas a gastar o qué vas a hacer. Y si no hay en ese momento un gasto grande, ¿qué necesidad? ¿Para qué pedir algo? No sé, no nos gusta ser avariciosos en ese aspecto. Creo que teniendo lo necesario muchas veces son más felices que teniendo algo que a lo mejor no van a utilizar. Claro. ¿Vosotros sabéis más lo que se dice de vosotros? O sea, te llegan comentarios, imagino que muchos, ¿no? De, oye, qué buen trabajo hacéis, qué bonito lo que estáis haciendo, qué importante, qué necesario, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, hoy me he puesto a bucear en internet. La parte buena, porque internet tiene las malas y las buenas. Y he visto muchos comentarios que tengo que leer sobre lo que es vuestra asociación o que hacen referencia a vuestra asociación. Y pone, bueno, hay un montón de adjetivos increíbles profesionales, el sitio, vuestra zona, vuestro aula o vuestra sede. Instalaciones, exactamente, no me salía la palabra. Un sitio muy acogedor, con un increíble trato familiar. Hay que resaltar el impresionante tacto con toda la diversidad de niños y niñas con las que trabajan, recomendable al 100%, son unos grandes profesionales, hacen todo lo posible por ayudar a estas personas, estos niños, estas niñas, han abierto un aula sensorial con muchas actividades para ayudar a estas personas, encantada otra persona del trato recibido
y de la familiaridad que se respira. Sin duda una gran asociación dotada de grandes profesionales. Podría estar así hasta mañana, pero bueno, por destacar alguna más, vuelve a salir a coalición la profesionalidad, las instalaciones, los recursos, en fin, excelente. Personal cualificado, con muy buen trato. Esto a ti te tiene que llenar de orgullo y satisfacción, como decía aquel. Sí, al final nosotros, siempre lo digo, somos una familia. Las trabajadoras, los padres, los niños, somos una familia que cada vez es más grande y la verdad es que así lo considero. Hay otra cuestión, esta ya es vuestra. Dentro de la información que dais, creo que en Facebook, vuestra página, que decís: nuestro compromiso sigue intacto, inclusión real, respeto y oportunidades para todos nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, sin importar la dificultad que tengan. Esto te pone los pelos de punta. Eso es un lema maravilloso. Así es. Y tenéis, imagino, que retos por delante todavía para seguir avanzando en esto. Tenemos muchos retos. El más importante, por resumir. A ver, yo personalmente, el reto más grande que tengo ahora mismo es que se les deje trabajar, se les deje divertirse en cualquier tipo de actividad. Hablamos de deporte. Un chiquillo que tenga dificultades, si quiere jugar a fútbol, ¿quién eres tú para decirle que no puede jugar a fútbol? ¿Quién eres tú para decirle que no puede ir a patinar? ¿Quién eres tú para decirle que él no puede? Demasiados límites tienen ya para que vengas tú a ponerles más. Claro. Habré encontrado con casos montones, ¿no? Sí. En todos los ámbitos, no imagino que no es solo en el deportivo. En todo, eso. Demasiadas barreras se encuentran, demasiadas tienen para que vayamos nosotros a ponerles más. Vamos a quitarles algunas. Dejémosles que sean niños, dejémosles que sean adultos y que sean exactamente igual que el resto. También que tengan en cuenta que estos niños, ya te digo, yo hablo de los pequeños, ¿no? De los nuestros, como yo digo, están la mitad del tiempo en el colegio, y si no están en terapia, y casi no tienen tiempo para jugar. Si encima para algo que quieren hacer tú lo limitas, no estás incluyendo, ni estás integrando, porque es que no le estás dando ni la opción. Entonces, dejarlos que sean niños, dejarlos que disfruten, que sean como el resto, y a la hora de trabajar igual. Una persona con autismo puede hacer, o con otra dificultad, puede hacer el mismo trabajo a lo mejor que otro, pero dejarle que lo intente. Claro, esa es otra cuestión que también tenía previsto de preguntarte. Nos quedamos sin tiempo, pero ya que lo has sacado a colación, imagínate lo que es en el ámbito laboral, que estas personas puedan incluirse en la vida laboral de una persona como otra cualquiera, ¿no? Que los prejuicios que debe haber en ese sentido y las pocas medidas que se toman en ese sentido, pues para incluirlos también en el mercado laboral. Les cuesta muchísimo más trabajo encontrar un puesto de trabajo, pero también te digo que las empresas que han contratado a alguien, después se han alegrado muchísimo y han dicho, es que conozco casos que no se esperaban jamás que pudieran trabajar como trabajan, porque es verdad que encima son muy perfeccionistas, lo hacen todo al milímetro, les encanta lo que hacen y la verdad es que es lo que te digo, por lo menos que se les dé esa oportunidad de intentarlo, que luego si no, por lo que sea, pues escúchame, volvemos a lo mismo. Sí, pero como cualquier persona, que se les trate, si vale bien y si no, nada. Exactamente, que se les trate igual que al resto y que tengan las mismas oportunidades que el resto, que no le pongan más límites, más barreras, y puedan acceder. Claro que sí. Nos quedamos con ese llamamiento, si te parece. Perfecto. Con esa reivindicación, con la inclusión total y absoluta, y con falta de prejuicio no, que haya menos prejuicio a la hora de acercarse a estas personas. Asociación de Autismo Javier Barbero, que es tu hijo, Inmaculada Ramírez, que es nuestra invitada de hoy, y que, bueno, bien, ¿no? Muy bien. Sí. El miedo del principio no lo hemos quitado. Y si te podemos ayudar a la gente a que os conozca y se pueda, y ese temor, ese miedo cuando se les diagnostica a su familia, a sus hijos, a su entorno cercano, se les diagnostica algún tipo de dificultad. Que cuesta encontrar la palabra adecuada, de dificultad, pues que sepan que tienen dónde acercarse.
Por supuesto. Que en este caso es el vuestro. Allí tenemos las puertas abiertas siempre para todo el que quiera ir. Muy bien, pues Inmaculada, muchas gracias. Y nosotros cerramos las puertas, de puertas adentro, y nos emplazamos hasta la semana que viene.